Hola, damos inicio a la tercera parte de esta capacitación, que está orientada en la gestión del riesgo y ergonomía participativa. A lo largo de todo el curso abordaremos en detalle los aspectos relevantes sobre la gestión de los riesgos de TMERT y del abordaje e implementación de la ergonomía participativa, guía técnica del Instituto de Salud Pública de Chile, ISP. Gestión del riesgo para los factores de riesgos de TMERT. Contenidos del curso. Módulo 5. En este módulo, en relación al marco regulatorio, se destacarán los principales ordenamientos de la ley y decretos en relación a las acciones de prevención y cuidado de la salud, cuyo cumplimiento es responsabilidad de distintas instituciones que tienen directa relación con la salud ocupacional de los trabajadores y trabajadoras. En el marco de la ley, el empleador le corresponde: respecto a la Ley 16.744, su artículo 66 bis. Los empleadores que contraten o subcontraten con otros la realización de una obra, faena o servicios propios de su giro deberán vigilar el cumplimiento por parte de dichos contratistas o subcontratistas de la normativa relativa a higiene y seguridad, debiendo para ello implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera sea su dependencia, cuando en su conjunto agrupen a más de 50 trabajadores. Artículo 68. Las empresas o entidades deberán implementar todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que le prescriba directamente el Servicio Nacional de Salud o, en su caso, el respectivo organismo administrador a que se encuentre afecta, el que deberá indicarlas de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes. El incumplimiento de tales obligaciones será sancionado por el Servicio Nacional de Salud de acuerdo con el procedimiento de multas y sanciones previsto en el Código Sanitario y en las demás disposiciones legales, sin perjuicio de que el organismo administrador respectivo aplique, además, un recargo en la cotización adicional, en conformidad a lo dispuesto en la presente ley. Artículo 71. Los afiliados afectados por alguna enfermedad profesional deberán ser trasladados por la empresa donde presten servicios a otras faenas donde no esté expuesto al agente causante de la enfermedad. Los trabajadores que sean citados para exámenes de control por los servicios médicos de los organismos administradores deberán ser autorizados por sus empleadores para su asistencia y el tiempo que en ello utilicen será considerado como trabajo para todos los efectos legales. Artículo 76. La entidad empleadora deberá denunciar al organismo administrador respectivo inmediatamente de producido todo accidente o enfermedad profesional que pueda ocasionar incapacidad para el trabajo o la muerte de la víctima, el accidentado o enfermo o sus derechos habientes o el médico que trató o diagnosticó la lesión o enfermedad, como igualmente el Comité Paritario de Higiene tendrán también la obligación de denunciar el hecho en dicho organismo administrador, en caso de que la entidad empleadora no hubiere realizado la denuncia. Decreto Supremo número 594. Artículo 110A1. El empleador deberá evaluar los factores de riesgo asociados a trastornos musculoesqueléticos de extremidad superior presentes en las tareas de los puestos de trabajo de su empresa, lo que llevará a cabo conforme a las indicaciones establecidas en la norma técnica que dictará el Ministerio de Salud mediante decreto emitido bajo la fórmula por orden del Presidente de la República. Artículo 110A2. Corresponde al empleador eliminar o mitigar los riesgos detectados, para lo cual aplicará un programa de control, el que elaborará utilizando para ello la metodología señalada en la norma técnica referida. Artículo 110A3.
el empleador deberá informar a sus trabajadores sobre los factores de riesgo a los que están expuestos, las medidas preventivas y los métodos correctos de trabajo pertinentes a la actividad que desarrollan. Respecto al marco regulatorio, el artículo 66 bis, artículo número 5. La empresa, para efectos de planificar y dar cumplimiento a sus obligaciones en seguridad, salud en el trabajo, deben mantener en faena registros actualizados de antecedentes sobre historial de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, informes de evaluaciones de los riesgos, inspecciones de entidades fiscalizadoras, actas, informes, visitas y medidas prescritas por OAL. En el marco de la ley, al Comité Paritario de Higiene y Seguridad le corresponde, según la Ley 16.744, su artículo 66, en toda industria o faena en que trabajen más de 25 personas, deberán funcionar uno o más comités paritarios de higiene y seguridad, que tendrán las siguientes funciones según lo estipulado en el Decreto Supremo número 5469. 1. Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección. 2. Vigilar el cumplimiento tanto por parte de la empresa como de los trabajadores de las medidas de prevención, higiene y seguridad. 3. Investigar las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa. 4. Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de riesgos profesionales. 5. Cumplir las demás funciones o misiones que le encomiende el organismo administrador respectivo. Sistema de gestión del artículo 66 bis. Debe considerar varios elementos, tales como la política de seguridad y salud en el trabajo. Dicha política deberá ser puesta en conocimiento de todos los trabajadores. Organización. Se deberá señalar la estructura organizativa de la prevención de riesgos en la obra, faena o servicios. Planificación. Esta deberá basarse en un examen o diagnóstico inicial de la situación y revisarse cuando se produzcan cambios en la obra, faena o servicios. El diagnóstico deberá incluir, entre otros, la identificación de los riesgos laborales, su evaluación y análisis, para establecer las medidas para la eliminación de los peligros y riesgos laborales o su reducción. Evaluación. Se debe evaluar periódicamente el desempeño del sistema de gestión en los distintos niveles de la organización. La periodicidad de la evaluación la establecerá la empresa principal para cada obra, faena o servicios. Acción en pro de mejoras o correctivas. Se debe contar con los mecanismos para la adopción de medidas preventivas y correctivas en función de los resultados obtenidos en la evaluación definida previamente, de manera de introducir las mejoras que requiera el sistema de gestión de la SST. Continuemos con las etapas de gestión del protocolo y su sistema. Respecto a las etapas y las acciones a tomar para la implementación del protocolo de vigilancia ocupacional por exposición a factores de riesgo de TMERT, se puede desglosar en 5 etapas en particular. La primera será de planificación y enseñanza, que está enfocada en capacitar a las distintas entidades dentro de la empresa, jefaturas, trabajadores, profesionales de seguridad y salud en el trabajo, además de generar un plan de implementación del mismo. La segunda es la identificación inicial y avanzada, con el fin de identificar si hay riesgos en los puestos de trabajo y, en caso de existir, gestionar dichos riesgos. La tercera y cuarta son la evaluación inicial y avanzada,
que corresponden luego de haber gestionado medidas de controles iniciales y no logran eliminar o mitigar el riesgo. Finalmente, está la quinta, que es aseguramiento, que es mantener las condiciones de trabajo. Respecto al proceso de implementación de la gestión del riesgo, se aconseja, para que pueda ser efectivo, que siempre tenga un enfoque participativo. La base del proceso es la identificación de puestos de trabajo, para luego identificar los peligros que puedan estar presentes. A continuación, se debe evaluar los riesgos y, en caso de ser necesario, generar medidas preventivas y/o correctivas para finalmente realizar seguimiento para determinar la efectividad de lo gestionado. En cuanto a la gestión del riesgo y las medidas de control de los factores de riesgos, el protocolo planea un orden correlativo de prelación. La primera alternativa es la eliminación del riesgo, y en caso de no poder gestionar su eliminación, se plantea mitigar el riesgo que está presente. Generalmente, para lograr alguna de estas alternativas, es necesario generar medidas de tipo ingenieril, como incorporar una transpaleta eléctrica, adecuar la superficie de trabajo en una línea de producción, entre otros. En conjunto con la mitigación, luego las medidas más bien de tipo administrativas, que también tiene un rol más de mitigación de los riesgos, como es la rotación de tareas, pausas de trabajo, programa de mantención de equipos, entre otros. Finalmente, están los elementos de protección personal, que es la última opción dentro de la gestión de los riesgos, que puede ser útil, como por ejemplo en la incorporación de guantes antivibración en tareas en presencia de vibración. Ya hablamos de la prelación en el orden de medidas de control, y a grandes rasgos los tipos de medidas de control. Las medidas ingenieriles tienen como propósito modificar el ambiente de trabajo, incorporando elementos, herramientas o equipos para reemplazar o disminuir el nivel de riesgo físico principalmente. Y las medidas administrativas tienen el propósito de disminuir el tiempo de exposición del trabajador al agente de riesgo, mediante pausas, rotaciones a otros puestos de trabajo con menor exigencia, entre otros, para permitir la recuperación de los grupos musculares afectados. A continuación, revisemos ejemplos prácticos de medidas de control. Para la eliminación del riesgo se puede mejorar entorno de trabajo, alturas o disposición de los puestos, para disminuir carga postural. Incorporar ayudas mecánicas como carros, yegua, traspaleta, otros, para disminuir MMC. Incorporar herramientas eléctricas automáticas como lijadoras, destornillador, podadoras, otros, para disminuir trabajos repetitivos. Detectar fallas, deficiencias ambientales, tales como iluminación, temperatura, para disminuir factores adicionales. Por otro lado, recomendaciones para mitigar el riesgo puede ser adecuar el tiempo de la línea de producción, disminución movimientos repetitivos, reemplazar el riesgo por uno menos peligroso para el trabajador, ajustar planos de trabajo en líneas de producción o estaciones de trabajo. Para medidas de tipo administrativas, puede ser el generar procedimientos de trabajo seguro para mejorar las prácticas en su ejecución. Inspección, planes de mantención de equipos de trabajo. Preventivos, organizar los procesos productivos. Capacitar a jefaturas, supervisores, trabajadores sobre el uso correcto. Preventivo. Finalmente, para elementos de protección personal, puede ser el uso de casco, antiparras, guantes, protectores auditivos por ambientes desfavorables, uso de ropa adecuada, alzadores, apoyapiés, cojines lumbares, entre otros, en puestos de tipo administrativos. Continuemos con la organización en el trabajo.
La Organización Internacional de Normalización, ISO, define la organización del trabajo como un proceso de diseño y gestión de las actividades laborales, considerando aspectos como la distribución del trabajo, la carga física y mental, los factores ambientales y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones relacionadas con su trabajo. Se ha demostrado que una correcta organización de los tiempos de trabajo es fundamental para garantizar seguridad, salud y bienestar en los trabajadores debido a que genera mayor productividad y eficiencia en el lugar de trabajo. Se recomienda incorporar pausas de descanso. Estas se pueden conseguir al programar pausas cortas y regulares durante la jornada laboral, que pueden ayudar a prevenir la fatiga y mejorar la concentración y el rendimiento. También el variar tareas en los puestos de trabajo. Para esto, se requiere diseñar puestos de trabajo que generen variación de tareas para ayudar a prevenir lesiones por trabajos con movimientos repetitivos y aburrimiento en el trabajo. Finalmente, el incorporar rotación de turno. Para esto se requiere trabajar en turnos. Es importante implementar una rotación justa y equitativa para evitar la fatiga crónica y los problemas de salud asociados con los turnos irregulares. Se debe tomar en consideración que para incorporar pausas de trabajo y qué tiempo es el que debo asignar, se tiene que tomar en cuenta qué tareas se realizan en los puestos de trabajo para buscar la mejor organización que permita un óptimo descanso a nivel muscular, según los segmentos más exigidos versus los menos exigidos. Es decir, generar variaciones posturales, estiramientos musculares, entre otros. Por ejemplo, una de las metodologías propuestas por el Protocolo de Vigilancia Ocupacional, TMERT, el método R-Tool, exige que para actividades de brazo y mano no se debe exceder 1 hora de trabajo continuo, para categorizarlo como condición de riesgo verde. Por otro lado, uno de los métodos más usados para tareas repetitivas, el método Checklist-OCRA, establece una relación óptima de trabajo con descanso de 5:1, es decir, por cada hora de trabajo debo generar una pausa de 10 minutos por cada 50 minutos de trabajo repetitivo. Además, la rotación entre una tarea y otra también hay que considerar que tengan distintas acciones técnicas para considerar un óptimo reposo a nivel muscular. Dentro de la organización del trabajo, hemos mencionado que deben existir pausas laborales. Esta pausa laboral se define como una interrupción de las actividades laborales, con el objetivo de generar un descanso o cierta actividad específica a modo compensatorio, y se debe tomar en cuenta que no incluye acciones que son realizadas al comienzo o al final de la jornada de trabajo, o que signifique variar las tareas realizadas. La pausa laboral puede ser no estructurada, que corresponden a pausas que no están contabilizadas en la organización del trabajo y no tienen propósito. Se dan principalmente como alteraciones de los procesos productivos, configuración de maquinaria, fallas, etc. Normalmente no ayudan a un adecuado descanso fisiológico. Por otro lado, las pausas laborales estructuradas forman parte de la organización del trabajo. Están por procedimiento como oficiales y tienen una finalidad. Se dan principalmente para descansar ante las exigencias del trabajo, para generar estiramientos de musculatura activa y descanso mental. Respecto a las rotaciones de trabajo, su objetivo es mitigar el riesgo de lesiones musculoesqueléticas y fatiga, relacionada con la repetición de movimientos o posturas específicas durante la ejecución de tareas. Además, promueve la variedad de tareas y el desarrollo de habilidades entre los empleados. Esto contribuye adicionalmente a mejorar el ambiente laboral, que sea más dinámico y productivo.
¿Cuál es la justificación de generar rotaciones en los puestos de trabajo? Se reparte la fatiga física y mental de las tareas, disminuye el tiempo de las tareas que son más exigentes o difíciles de realizar, mayor seguridad de equipos y de personas, le da dinamismo al trabajo, reduce la sobrecarga física y mental, lo que se puede traducir también en reducir las licencias médicas. Entonces, los beneficios que genera la rotación en los puestos de trabajo está 1. Polifuncionalidad de los trabajadores. Tomar en cuenta aspectos legales para su aplicación. 2. Potencial enriquecimiento de puestos de trabajo en sus contenidos que se traduce en motivación para los trabajadores. 3. Disminuye la monotonía, aburrimiento en el trabajo de tareas muy repetitivas, disminuyendo eventuales riesgos de enfermedades profesionales o accidentes. 4. La ampliación del contenido debiera ser con tareas similares en términos cualitativos y dentro de las habilidades y competencias del trabajador, sin que ello comporte un aumento de la carga de trabajo desde el punto de vista cuantitativo. Continuemos con la identificación de los factores de riesgos de trastornos musculoesqueléticos. A continuación, se puede visualizar una línea de despinado de salmón. Aquí, ¿qué riesgos o riesgos observables podemos ver? ¿Qué consecuencias a la salud pueden existir? ¿Qué medidas de control se pueden adoptar? El riesgo observable a simple vista es de movimientos repetitivos de las extremidades superiores. Las consecuencias para la salud que puede generar son trastornos musculoesqueléticos de las extremidades superiores y dentro de las medidas de control pueden estar la implementación de pausas frecuentes, rotación de tareas y uso de herramientas ergonómicas, adecuación de la altura de la línea de producción, entre otras soluciones. A continuación, se puede visualizar la carga y descarga de camión. Aquí, ¿qué riesgo o riesgos observables podemos ver? ¿Qué consecuencias a la salud pueden existir? ¿Qué medidas de control se pueden adoptar? El riesgo observable a simple vista es de manejo manual de cargas pesadas. Las consecuencias para la salud que puede generar son trastornos musculoesqueléticos de las extremidades superiores, lumbago crónico, por ejemplo, y dentro de las medidas de control pueden estar la formación en técnicas de levantamiento seguro, uso de equipos de asistencia mecánica y diseño de tareas para minimizar el levantamiento manual. Sigamos con el siguiente ejercicio. Aquí, el trabajador manipula distintas cargas, las que transporta desde la camioneta hacia distintos locales comerciales según la ruta del día, todo en una jornada de 8 horas. En cada jornada puede visitar hasta 8 locales. Cada local está a menos de 1 hora de distancia y en promedio transporta 10 cajas de 16 kilogramos, 12 cajas de 10 kilogramos y 18 cajas de 5 kilogramos por local. Considerar que la distancia de traslado es de 11 metros, como máximo una caja por minuto. Al calcular la carga acumulada durante la jornada de trabajo y de acuerdo a las tablas de identificación inicial avanzada de MMC, el cálculo para 1 minuto es de 16 kilogramos, para 1 hora es de 370 kilogramos y para 8 horas es de 2.960 kilogramos. Luego de realizar los cálculos y al aplicar la tabla de manejo manual de cargas respecto al transporte, debemos considerar que los traslados son mayores a 10 metros. Por lo tanto, nuestro límite de kilogramos acumulados los da esa columna. El peso acumulado para 8 horas nos da 2.960 kilogramos y el límite es de 6.000 kilogramos. Por lo tanto,
se responde que sí es una condición aceptable. El peso acumulado para una hora nos da 370 kilogramos y el límite es de 750 kilogramos. Por lo tanto, se responde que sí es una condición aceptable. Por último, peso acumulado en un minuto es de 15 kilogramos y el trabajador manipula al menos una vez 18 kilogramos. Por lo tanto, sobrepasa el límite que es de 15 kilogramos y por lo tanto se debe responder con un no y da como resultado que no es una condición aceptable. Producto que no es una condición aceptable, se debe seguir con la tabla de condición crítica, y en esta tabla nos indica que para distancias menores a 20 metros, en un acumulado de 8 horas, no debe sobrepasar los 6.000 kilogramos, y como el resultado acumulado nos da 2.960 kilogramos, la condición resulta no crítica, intermedia. A continuación, revisaremos medidas de control según el factor de riesgo. El primer factor que revisaremos será el de trabajo repetitivo. Aquí podemos ver propuestas de cambio de herramientas, desde una manual a una eléctrica, o para automatizar completamente una tarea. Es decir, es una intervención de tipo ingenieril, con el fin de mitigar el riesgo, secuencia 1, o cesar completamente el riesgo, secuencia 2. Aquí se puede observar otro tipo de propuesta, en donde de utilizar herramientas manuales como un martillo o una sierra, se propone a través de medidas de tipo ingenieril el cambio a herramientas eléctricas y con apoyo de ambas extremidades para compensar cada movimiento, trabajar con mayor estabilidad y a la vez da un mayor confort durante su uso. Respecto a medidas de tipo administrativas para tareas repetitivas, están las rotaciones de tareas, con la finalidad de alternar tareas que son repetitivas con aquellas que no tienen ese factor de riesgo, con la finalidad de dar descanso a la musculatura que está activa en dicha tarea o tareas repetitivas. Otro recurso son las pausas durante la jornada de trabajo, y como vimos anteriormente, varias metodologías por sí mismas proponen un tiempo para que el nivel de riesgo sea al menos bajo. No olvidar que este tipo de medidas debe estar siempre respaldadas a través de un procedimiento de trabajo, en el que se establezcan estas condiciones de trabajo y de conocimiento tanto de jefaturas como de los trabajadores. Continuemos con el factor de riesgo de postura estática y o forzada. Respecto a medidas ingenieriles para situaciones de posturas estática y o forzada, está la adecuación de puestos de trabajo para eliminar o disminuir dicha postura, en este caso, con la incorporación de un mobiliario y silla ajustables en altura. Se puede mitigar dicho riesgo, favoreciendo la reducción de sobrecarga tanto en extremidades superiores, inferiores y de cuello. Para tener información y datos más precisos, se sugiere revisar el estudio de antropometría en población chilena para recomendaciones en la construcción de mobiliario, realizada por Castellucci y colaboradores en el año 2017. Aquí hay otras alternativas de medidas para otras tareas, como en el primer caso para la poda amarre, en donde con la incorporación de un mango telescópico para equipo de cortes, favorecemos y disminuimos los rangos de movimientos que superen los niveles de los hombros de los trabajadores, aumentando su alcance en el trabajo. Por otro lado, en tareas en que se requiere estar en cuclillas y o arrodillados o acostados, con la incorporación de sillas móviles con ruedas irregulables en altura, también se favorece la eliminación de rangos forzados y o mantenidos, tanto en extremidades superiores, inferiores y cuello. Respecto a medidas de tipo administrativas, se sugiere dar instrucciones, capacitaciones respecto a la adecuación en los mobiliarios de tipo administrativos, ya sea con el ajuste en altura y profundidad en los monitores de trabajo,
la regulación de la silla en altura y profundidad como tener apoyabrazos, el incorporar apoyapiés y muñecas. Se favorece una postura más saludable y preventiva a los trabajadores. Continuemos con el factor de riesgo de vibración. Para gestionar medidas de control de tipo ingenieriles para este factor de riesgos, debemos revisar el contexto y ambiente de trabajo, en donde realizan las tareas los trabajadores. Dentro de las acciones ingenieriles está la mejora constante de los pisos y de los espacios de trabajo, es decir, de desniveles o de obstáculos en el camino durante la operación de grúa horquilla o de algún equipo con ruedas y motorizado. Dentro de mejoras administrativas está la revisión periódica de los equipos de trabajo, tener actualizado siempre un programa de mantención preventivo, ya sea para que el asiento siempre esté en óptimas condiciones, al igual que los sistemas de amortiguación, apoyabrazos, neumáticos, motor, entre otros. Dentro de las medidas de control que caen en lo que son elementos de protección personal, durante la manipulación de herramientas vibrantes, están los guantes vibratorios que ayudan a mitigar este riesgo. Continuemos con medidas de control para manejo manual de cargas o pacientes. Para medidas de tipo ingenieril, para tareas que son de transporte de cargas, hay alternativas de equipos motorizados con rueda y no motorizados para trasladar cargas y depositar en estanterías, bajas, intermedias, altas. Esto con el fin de evitar la sobrecarga postural y uso de fuerza prolongada. También hay equipos para evitar el levantamiento y descenso de carga de forma manual y para paletizar carga o uso de herramienta específica para transporte y elevación del tambor, con el fin de evitar el rodado manual. Para el manejo manual de pacientes y o personas, hay alternativas como sábanas deslizantes, rollers, transfer. Se recomienda para pacientes no colaboradores o parcialmente colaboradores, transferencias en decúbito supino, enderezamientos en la cama, transferencias de cama a camilla y viceversa, transferencias de cama a silla. Esta implementación de ayudas técnicas menores para permitir transferir a pacientes de forma segura, evitar el sobreesfuerzo y posturas forzadas para levantar o movilizar al paciente. También hay elementos de ayudas técnicas mayores para permitir levantar a pacientes de forma segura, evitar el sobreesfuerzo y posturas forzadas para levantar o movilizar al paciente. Se recomiendan debido a que la fuerza para levantar y o caminar reduce el riesgo de sobrecarga dinámica al levantar y apoyar al paciente. Aumenta la movilidad funcional del paciente y fomenta la estimulación a nivel motriz. Dentro de las alternativas de medidas administrativas para el manejo manual de cargas está primero el capacitar a los trabajadores en las técnicas adecuadas y seguras para la manipulación manual de cargas, y se recomienda para esto confeccionar métodos de trabajo, conocer técnicas para el empuje y arrastre de carga, manipular la carga de forma correcta, disminuir el peso de la carga que manipula un colaborador mayor a 45 años distribuido entre 2 personas. La fuerza se realice con el tronco principalmente erguido, no rotado ni inclinado. Otra medida administrativa útil es la revisión periódica de los equipos que se utilizan para evitar o disminuir el manejo manual de cargas, es decir, tener un programa de mantención preventivo periódico para la mantención eléctrica de las ruedas para que tengan buena adherencia, con los rodamientos, que las manillas estén en buen estado, entre otros. De igual forma, para el manejo manual de cargas, dentro de las medidas administrativas está la capacitación a los trabajadores en las técnicas adecuadas para la manipulación manual de pacientes. Se recomienda también el confeccionar métodos de trabajo,
conocer técnicas para el manejo manual de pacientes, manipular al paciente de forma correcta. La fuerza la realice con el tronco principalmente erguido, no rotado ni inclinado. Continuemos con el siguiente módulo y tema en particular, que es el modelo de ergonomía participativa propuesto por el Instituto de Salud Pública de Chile. Pero antes de iniciar, ¿han tenido alguna experiencia en tu empresa con la ergonomía participativa? ¿O de algún modelo participativo en tu empresa? Definiciones relevantes. Wilson y Haynes, ergónomos ingleses cuyo trabajo es referencia mundial en el campo de la ergonomía participativa, la definen como la participación de los trabajadores en la planificación y control de una parte importante de su trabajo, con el conocimiento y poder suficientes para influir sobre los procesos y sus resultados, con la finalidad de obtener unos objetivos deseados. Malcher define la participación en el mundo laboral como colaboración directa, activa y equitativa entre trabajadores y directivos en la vida de la empresa, con informaciones y poder suficiente para instaurar y mantener un estado óptimo de salud, seguridad y bienestar para los trabajadores y también de salud técnica y económica para la empresa. Quorinca aporta con una definición simple e integradora de la ergonomía participativa y la declara como práctica ergonómica con los actores necesarios para la resolución de problemas. Revisemos el marco legal. La Guía de Ergonomía Participativa es un documento que viene a dar aplicabilidad a un grupo de obligaciones y responsabilidades descritas en otros cuerpos legales. El 29 de octubre de 2020 se publica la resolución exenta número 2619, que aprueba la guía para implementar la ergonomía participativa en los lugares de trabajo, Instituto de Salud Pública de Chile. Y el 5 de noviembre de 2020 se publica en el Diario Oficial, donde se aprueba la guía para implementar la ergonomía participativa en los lugares de trabajo, Instituto de Salud Pública de Chile. Marco legal. La ley delega en el empleador la obligación de proporcionar un ambiente de trabajo adecuado para proteger eficazmente la vida y seguridad de los trabajadores. El Código del Trabajo en el libro 2 sobre la protección de los trabajadores, específicamente en el artículo 184, señala que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Este artículo ha sido parte del Código del Trabajo desde su promulgación en 1987, pero como el código ha sido objeto de reformas y actualizaciones, el texto exacto y su redacción pueden haber cambiado en sus versiones más recientes. Para conocer la versión actualizada y precisa, te recomendaría consultar el texto vigente del Código del Trabajo a través de fuentes oficiales, como el sitio web del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile o el Diario Oficial de Chile. Ámbito de aplicación y prohibiciones. El Decreto Supremo número 63 de 2005, en su artículo primero, regula la normativa sobre a. La exposición a los riesgos a la salud o a las condiciones físicas de los trabajadores, regidos por el Código del Trabajo, que efectúen manipulación manual inevitable de carga y descarga. Y b. Las obligaciones del empleador en la prevención, control, reducción y protección de los riesgos a los trabajadores que realizan estas labores.
En su título 2, respecto a las obligaciones del empleador, el artículo 7 señala que el empleador es responsable de la gestión de los riesgos a que se refiere el presente reglamento, para lo cual deberá procurar que en la organización de la faena se utilicen los medios adecuados, a fin de evitar el manejo o manipulación manual de carga por el trabajador, como lo son la automatización o cambios de los procesos productivos, así como el uso de ayudas mecánicas. Ley número 20.949, publicada en septiembre de 2016 y vigente en 2017. A través del Decreto Supremo número 48, introduce cambios al Decreto Supremo número 63, regulando los pesos de carga. El Decreto Supremo número 44 se enfoca en las normas técnicas y procedimientos para asegurar que los lugares de trabajo cumplan con los estándares de seguridad y salud, abarcando aspectos como la prevención de riesgos y las medidas de protección para los trabajadores. Respecto a las responsabilidades de los trabajadores, se indica que deben cumplir instrucciones, reglamentos y procedimientos de trabajo, difundir y promocionar acciones preventivas, informar al empleador sobre condiciones de riesgo, denunciar ante organismos fiscalizadores el no cumplimiento normativo, difundir y promocionar acciones preventivas. ¿Cuál es el objetivo de la ergonomía participativa? El objetivo general es proporcionar una estructura metodológica básica para implementar un modelo de ergonomía participativa en las organizaciones. Los objetivos específicos son implementar el enfoque de la ergonomía participativa como herramienta de gestión en las organizaciones, incorporar una estructura orientadora para estimular las acciones preventivas en las organizaciones, generar capacidades para estimular la participación de las personas que componen una organización, sistematizar la práctica de la ergonomía participativa en las organizaciones. ¿Cuál es su alcance de aplicación? Respecto a su alcance, la población objetivo corresponde a la población a la que se pretende llegar y beneficiar con la aplicación de los contenidos de esta guía. Incluye trabajadores y empleadores del sector público y privado, comités paritarios de higiene y seguridad, representantes sindicales y gremiales, prevencionistas de riesgo y profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. Los usuarios son los encargados de poner en práctica los contenidos de la guía en las empresas e instituciones del país. Incluye a empleadores, trabajadores del sector público y privado, sus representantes sindicales y gremiales, integrantes de comités paritarios de higiene y seguridad, profesionales del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, tales como especialistas en ergonomía, prevencionistas de riesgos, higienistas, entre otros. Revisemos algunos antecedentes de la ergonomía participativa. La ergonomía, desde su mirada multidisciplinar, busca comprender y optimizar de una manera integral la relación entre las personas y su entorno, interconectando los aspectos de calidad, eficiencia y condiciones de trabajo para hacerlos compatibles con las necesidades, capacidades y limitaciones de las personas. Las características articuladoras y de participación propias de la ergonomía se han acentuado progresivamente, al punto que, actualmente, las intervenciones de ergonomía, especialmente las relaciones con el diseño de las tareas y las mejoras en el lugar de trabajo, no se conciben sin un enfoque participativo. Tal enfoque debe poseer una estructura que permita orientar, organizar y sistematizar su práctica. Respecto a estudios internacionales relacionados con la ergonomía participativa,
se pueden citar varios y con distinta metodología y resultados. Sin embargo, la gran mayoría muestran resultados positivos en indicadores de salud, accidentabilidad, ausentismo y rentabilidad, destacando la importancia de aprovechar la experiencia de los trabajadores y el compromiso de la administración. En Chile, existen algunos estudios que evalúan la efectividad de la incorporación de programas de ergonomía participativa para la prevención de trastornos musculoesqueléticos en las empresas, destacando que es una estrategia que permite mejorar las condiciones de los trabajadores, siendo factores claves para el éxito el compromiso del empleador y la incorporación activa de los trabajadores en el proceso de gestión de los riesgos. La búsqueda de información y evidencia documentada a nivel nacional muestra escasa experiencia incorporando la ergonomía participativa en la gestión de riesgos en las empresas, las que además adolece de una estructura teórica o un marco para el asesoramiento práctico y orientación. Esto hace aún más difícil comparar entre diferentes experiencias, tanto en términos de procesos como de resultados. Sumado a lo anterior, la mayoría de las guías y protocolos relacionados a la gestión de riesgos en el trabajo no declaran ni exigen la participación de las partes interesadas, con excepción de algunos, tales como el protocolo relacionado a la gestión de riesgos para trastornos musculoesqueléticos y que se actualizó el año 2024, que incluye el concepto de ergonomía participativa y el protocolo de riesgos psicosociales, que recalca y norma la participación activa de trabajadores y directivos. Revisemos ciertos aspectos conceptuales y técnicos de ergonomía. En ergonomía se habla de exigencia de trabajo a la demanda que impone el puesto de trabajo al trabajador. Es por esto que la ejecución de un trabajo impone demandas o exigencias específicas sobre la persona que lo realiza. La carga de trabajo corresponde a los efectos que esas demandas originan en el trabajador. En conclusión, puesto que el trabajo impone ciertas demandas o exigencias sobre la persona que lo ejecuta, entonces la carga de trabajo corresponde a los efectos que esas demandas originan en el trabajador. Como se observa, esta definición está centrada en la persona. En el puesto de trabajo, las exigencias que puede imponer un trabajo pueden ser ambientales, tales como térmicas, acústicos, vibraciones, iluminación, presión, otros. Mentales como reforzamiento, memoria, interacción hombre-máquina. Físicas, tales como postura, fuerza, repetitividad. Organizacionales, como trabajo en turnos, tipo contrato, jerarquía, otros. De equipamientos, como máquinas, herramientas, otros. La carga de trabajo, por tanto, consecuencia de la exigencia de trabajo, genera cargas en el trabajador en esos ámbitos. Por ejemplo, a través de las físicas puede conllevar a patologías musculoesqueléticas, lesión de músculo, tendón, ligamentos, otros. Con las metales, las consecuencias pueden ser afectivo-emocionales. Las organizaciones pueden ser conductuales y las ambientales también pueden generar disconfort, pérdida, audición, entre otras. Aquí se puede observar en el diagrama las causas y efectos que puede generar las exigencias de un puesto de trabajo y que finalmente trae como consecuencia una alteración de la salud o envejecimiento prematuro. El modelo de ergonomía participativa propone dimensiones y categorías que revisaremos a continuación. Factores que se deben tener en cuenta para implementar la ergonomía participativa. Hay un sinnúmero de factores que se deben tener en cuenta para implementar la ergonomía participativa en las organizaciones, ya que pueden influir tanto positiva como negativamente, por lo que es necesario conocerlos y controlarlos adecuadamente.
1. Los factores positivos o facilitadores ayudan a una exitosa implementación de la ergonomía participativa en las organizaciones, dentro de los cuales destacan: contar con el compromiso y la convicción del empleador. Es un elemento clave y fundamental, ya que permite incorporar la ergonomía participativa como parte de la organización y de la política y programas de seguridad y salud en el trabajo, en adelante SST, con los que cuente. Además, permite la asignación permanente de recursos, tanto económicos como de capital humano. Comprometer a los actores necesarios en todo el proceso. Incorporar y mantener a las partes interesadas en todas las instancias del proceso. Permite no solo el intercambio de conocimientos y experiencias, sino que, además, admite compartir logros y fracasos, generando un proceso más inclusivo y solidario. Esto debe ser acorde a cada una de las competencias de los integrantes, con un adecuado reparto de tareas y asignación de responsabilidades, y además teniendo en cuenta otros aspectos, tales como la cultura de trabajo, las relaciones sociales, las percepciones, necesidades, capacidades y limitantes de cada persona. Contar con un facilitador con conocimiento y experiencia. El tener un facilitador del proceso participativo permite articular y coordinar de mejor manera el trabajo grupal para el logro de los objetivos comunes trazados. La labor del facilitador debe ser ejercida por personas que posean el suficiente conocimiento de los procesos de la organización, que tengan la capacidad de adoptar una postura neutral y que además se encuentren capacitados en el modelo de ergonomía participativa propuesto. Proporcionar una formación idónea. Para cada una de las responsabilidades se requiere formación y capacitación específica. De esta forma, se enriquece la discusión y se equipara el acceso al conocimiento para tomar decisiones mediante consulta en grupo. Permite el consenso y ayuda a resolver o atenuar las objeciones, logrando el acuerdo de todos los participantes para alcanzar la decisión más satisfactoria. Además, cuando se comparte la responsabilidad en la toma de decisiones, se mejora el desempeño de los equipos de trabajo. Mantener estructuras de comunicación permanentes. Independiente de que en ocasiones se convoque a grupos específicos para temas puntuales, el tener una estructura de comunicación permanente permite que los procesos de gestión relacionados a la SST fluyan de mejor manera y se mantengan en el tiempo, dando mayor sustentabilidad a cada proyecto participativo. Facilitar el desenvolvimiento de los involucrados en el proceso participativo. 2. Los factores negativos son obstáculos o barreras que limitan o impiden el éxito de la ergonomía participativa, dentro de los cuales destacan: estilos de gestión. Los estilos autoritarios concentran en una sola persona el poder para tomar decisiones, lo que limita los procesos participativos. También existen estilos burocráticos, que pueden dar excesiva importancia a los métodos y a los procedimientos, por sobre el propósito que los mismos persiguen. En estos casos, al plantearse como excesivamente rígidos, desmotivan la iniciativa personal y la flexibilidad. Cultura organizacional. Una cultura organizacional que no tenga un compromiso con la salud, la seguridad y el bienestar por parte de la empresa y su administración desmotiva la participación, además de ser una manifestación de nula o baja prioridad para gestionarlos. Reconocimiento sindical. No tener considerada la representación sindical como un actor relevante impide o dificulta la expresión de los trabajadores. Los sindicatos tienen un impacto positivo en el desempeño de la gestión en SST, diferenciándose de los lugares de trabajo no sindicalizados, que tienen niveles más bajos de desempeño. Comités paritarios. No da relevancia a la labor que desempeña el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, limita la efectividad de los procesos participativos al no reconocer la importancia de un organismo técnico permanente de participación entre empleadores y trabajadores, incorporado por la Ley
16.744, que establece el seguro social obligatorio contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Permanencia de las intervenciones participativas. Si las iniciativas no forman parte de un programa sostenido en el tiempo y se presentan siempre de forma aislada y segmentada, su impacto probablemente será menor e incluso puede ser contraproducente, ya que los trabajadores pueden percibir que sus problemas no son atendidos o no tienen prioridad dentro de la organización. Asignación de recursos. La ausencia o inadecuada asignación de recursos disponibles para la gestión en SST, sean estos económicos o de capital humano, pueden condicionar la implementación de la ergonomía participativa, ya que muchas medidas requieren financiamiento, dedicación de tiempo y esfuerzos adicionales para satisfacer las expectativas de los involucrados. Por otra parte, puede ser que algunos trabajadores perciban que su grupo específico no está adecuadamente representado debido a que el foco esté puesto en otras áreas y grupos dentro de la empresa, y por lo tanto ofrezcan resistencia a participar. Otros factores que pueden afectar de manera importante las iniciativas participativas son el temor a perder el empleo, acentuado en empresas con relaciones contractuales débiles o precarias, la resistencia al cambio, en especial cuando no va acompañado de información y un proceso adecuado de sensibilización y tiempo para adaptarse, el no contar con la información necesaria y suficiente para la mejor comprensión de los problemas a tratar, la capacitación ausente o deficitaria, la situación geográfica de empresas o centros de trabajo emplazados lejos de centros urbanos y con dificultad para acceder a servicios, los sistemas de turno, especialmente el trabajo nocturno, jornadas extensas, alta rotación de trabajadores, los incentivos de producción que colocan al trabajador en la disyuntiva de elegir entre mejorar su salario versus mejores condiciones de salud. Reconociendo la necesidad de una estructura que permita orientar, organizar y sistematizar la práctica de la ergonomía participativa, se sugiere un modelo conceptual cuyas bases son tomadas de Health and Safety Executive del Reino Unido, modificadas y adaptadas por la sección de ergonomía del Instituto de Salud Pública de Chile, en conjunto con el comité de expertos convocado para dicha labor. El modelo propuesto para implementar la ergonomía participativa está conformado por un conjunto de dimensiones, figura número 3 de la guía técnica, que a su vez están compuestas por sus correspondientes categorías. Las dimensiones presentadas en esta parte no muestran una secuencia definida, ya que son de carácter dinámico, y ciertas etapas se pueden superponer o modificar algún aspecto, por lo que su orden dependerá del tipo de requerimiento y la realidad y características de las organizaciones que adopten el modelo. Orientaciones para una secuencia operativa se dan en la tercera parte de esta guía, proceso de implementación y desarrollo del modelo de ergonomía participativa. Independiente del orden en que se vayan dando las dimensiones, el factor clave es determinar claramente quiénes participarán del proceso y cuáles serán sus responsabilidades, qué temas se abordarán, durante cuánto tiempo, si serán sustentados en aspectos legales, técnicos o buenas prácticas. En el modelo presentado, dependiendo de la complejidad de las intervenciones, los proyectos pueden necesitar más de un tipo de grupo participativo. Por ejemplo, pueden definirse grupos de trabajo para aplicación de protocolos específicos, la adquisición de herramientas y equipos, o intervenciones en distintas áreas o niveles organizacionales, por lo que el marco debe aplicarse por separado a cada grupo participativo. Uno. Dimensión, composición del grupo. Considera las personas que serán incluidas en el proceso participativo, las que deben representar de la mejor manera a las partes involucradas, convocándolas mediante un proceso de sensibilización e información,
utilizando los distintos canales de difusión disponibles según la realidad de cada organización. La efectividad de la participación está estrechamente vinculada a la inclusión de personas con formación, experiencia y conocimiento de los procesos que se desarrollan al interior de las organizaciones. Los criterios para la inclusión, por lo tanto, no solo se basarán en la obligatoriedad de la legislación vigente o los conocimientos técnicos de los convocados. Independiente de dónde provengan, es condición que todos los integrantes del grupo participativo deban estar capacitados en el modelo de ergonomía participativa propuesto, por lo que se debe recurrir a las instancias e instituciones que puedan hacerlo. Esto cobra especial importancia en las organizaciones que no posean una cultura de la participación, en donde se debe incorporar paulatinamente mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje que asegure una participación efectiva y sostenida de todos los involucrados. Cuando no sea posible convocar a todas las partes interesadas, se puede constituir un grupo participativo básico, el que debe estar integrado como mínimo por el empleador, sea directamente, por intermedio de la alta dirección o algún otro representante designado, los trabajadores que representen el área o grupo de trabajo en donde se presente la problemática a intervenir, el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, con funciones y atribuciones definidas en el Decreto Supremo número 54, y el ergónomo, que se encuentre dentro de la organización o actúe como un agente externo. Cuando se trate de aspectos normativos o técnicos relacionados a SST, se debe contar con la asesoría del organismo administrador de la ley 16.744 en adelante o al que se encuentra adherida a la organización. En Chile, toda empresa, faena, sucursal o agencia en que trabajen más de 25 personas tiene la obligación de constituir un comité paritario de higiene y seguridad, el que constituirá la base del grupo de trabajo en el modelo de ergonomía participativa propuesto. Si bien es cierto, el modelo de ergonomía participativa propuesto requiere como mínimo la constitución del grupo participativo básico, es posible que en empresas con menos de 25 trabajadores, en donde no existe la figura del comité paritario, se quiera implementar un modelo participativo, en cuyo caso se debe asegurar la concurrencia de, a lo menos, el empleador y los trabajadores directamente afectados. En cualquiera de las situaciones, es importante involucrar sesiones de sensibilización, informativas y de retroalimentación del equipo a través de los medios disponibles en la organización. Dos. Dimensión toma de decisiones. La forma más habitual en la toma de decisiones al interior de las organizaciones es un empleador o jefatura que comunica instrucciones que deben ser acatadas por el personal. Este flujo descendente o de arriba hacia abajo es probablemente la forma más eficiente de involucrar y transmitir mensajes que requieren acciones particulares por parte de los trabajadores u otros. Sin embargo, no les consulta ni incorpora en la toma de decisiones. Cuando el empleador incorpora la participación de los trabajadores, puede presentar ciertos matices, en donde, a lo menos, se destacan dos alternativas de acción. En la primera, quien toma decisiones solo realiza consultas a él o los trabajadores que puedan verse involucrados. Por ejemplo, los alienta a presentar sus puntos de vista sobre asuntos relacionados con el trabajo, pero se reserva el derecho de actuar o no. Esta alternativa, aun cuando parece presentar una vía de participación de los trabajadores, no les otorga la posibilidad de influir y compartir responsabilidades en la toma de decisiones. Por lo tanto, no permite el desarrollo óptimo del modelo participativo propuesto. En la segunda, la administración otorga a él o los trabajadores involucrados una mayor autonomía y responsabilidad para organizar sus trabajos, delegando mayor poder en la toma de decisiones. Ejemplo de esto es la implementación de círculos de calidad o seguridad, la participación directa en el diseño o rediseño de tareas o procesos,
la adquisición de herramientas, maquinarias, mobiliario, etc. Este tipo de participación de carácter más horizontal aumenta la diversidad de ideas dentro de una organización, fomenta la autodeterminación, la autonomía y las relaciones de cooperación en el trabajo, lo que permite lograr niveles significativos de legitimidad al proceso participativo. Para el adecuado desarrollo de esta dimensión, además de darles a los trabajadores más influencia en la toma de decisiones, es de suma importancia establecer canales formales de información y consulta a todas las partes involucradas. 3. Dimensión permanencia de la iniciativa. Considera la permanencia en el tiempo de las iniciativas participativas en la organización. La ergonomía participativa debe formar parte de la política de la empresa e inserta en un programa de gestión de SST, como parte de un proceso continuo al interior de las organizaciones, con un fuerte apoyo del Departamento de Prevención de Riesgos y/o Salud Ocupacional, en caso de que exista, siendo el Comité Paritario de Higiene y Seguridad el organismo permanente que la pone en práctica. No obstante, en ocasiones se puede solicitar la participación temporal de actores específicos a partir de alguna problemática en particular. A modo de ejemplo, en el caso de la aplicación del protocolo de vigilancia para los riesgos psicosociales, es necesario un grupo de trabajo permanente en el tiempo, debido a que requiere de evaluaciones periódicas para ver cómo se comportan los factores de riesgo y además verificar si las medidas de control han sido eficaces. Sin embargo, también pueden existir acciones específicas temporales, relacionadas, por ejemplo, a algún requerimiento legal por enfermedad profesional o reintegro laboral. También se puede convocar al grupo participativo para la incorporación de alguna herramienta, equipo o mobiliario o realizar algún pilotaje para analizar previamente alguna medida de control que tendrá una aplicación de mayor alcance. 4. Dimensión requerimientos. La incorporación de la ergonomía participativa no solo permite hacerse cargo de los aspectos legales normativos, sino que además, por consenso de grupo, se pueden realizar intervenciones de forma voluntaria o incorporar actores específicos, aun cuando la legalidad no los demande. En razón de lo anterior, y dado que un requerimiento legal puede exigir ciertas acciones e involucramiento de personas específicas, es necesario que en el marco conceptual se especifique qué acciones están encaminadas a cumplir lineamientos legales normativos y cuáles corresponden a acciones voluntarias o buenas prácticas. 5. Dimensión temas a abordar. Los temas a abordar deben nacer del análisis compartido entre los involucrados y focalizados en ciertas prioridades, las que generalmente se encuentran asociadas a requerimientos legales, reportes de accidentes, enfermedades profesionales, aplicación de protocolos, fiscalizaciones, etc. Sin embargo, también pueden existir otros parámetros, tales como indicadores de calidad, de producción, reportes de fallos operacionales, cuasi accidentes u otros. El factor clave a la hora de establecer el foco de atención es que exista una adecuada comprensión de los procesos de trabajo, las actividades que realizan las personas y las exigencias a las que se someten. Para esto, es necesario conocerlos, caracterizarlos e identificarlos claramente, sea que se relacionen a la formulación de políticas y estrategias, organización del trabajo, medio ambiente de trabajo, espacios de trabajo, uso de herramientas, máquinas, muebles, dispositivos u otros que el grupo de trabajo participativo estime conveniente abordar, resguardando la confidencialidad de la información y privacidad de los datos personales, y solicitando el consentimiento informado cuando corresponda. 6. Dimensión, rol del ergónomo.
Las iniciativas de ergonomía participativa requieren de un especialista en ergonomía. Este profesional puede estar al interior de la empresa o situarse como asesor o consultor externo, en cuyo caso debe ser proporcionado por el organismo administrador de la ley 16.744 en adelante o al. En caso que el empleador decida no utilizar esta prestación, debe explicitarlo, pudiendo acceder a la asesoría de un ergónomo independiente o que pertenezca a una empresa consultora. El ergónomo, además del rol que puede ejercer como facilitador o coordinador, también puede capacitar a los potenciales participantes del grupo de ergonomía participativa o actuar como experto asesor o consultor durante cualquier etapa del proceso de gestión, especialmente en las evaluaciones de riesgo específicas y en la generación de las medidas de control requeridas. Los roles que desempeña el ergónomo puede diferir y evolucionar con el tiempo, ya que para ejercer como facilitador es necesario que tenga un conocimiento acabado de los procesos que se desarrollan al interior de la organización, no así para desarrollar acciones en su rol de consultor o asesor externo, en donde generalmente es requerido para acciones específicas y limitadas en el tiempo. Por ejemplo, para la aplicación de la guía para la manipulación manual de cargas, la normativa para el trabajo repetitivo o el estudio de puestos de trabajo para calificación de enfermedad profesional asociada a trastornos musculoesqueléticos, en situaciones en donde el ergónomo no forme parte de la organización o no sea posible su permanencia en el tiempo. Se espera que a lo menos sea el capacitador del modelo e iniciador del proceso participativo. Actividades. Actividad. De acuerdo a las frases presentadas ahí, ubique las que son consideradas como facilitadores y las que serían más un obstáculo para el modelo participativo. Proceso de implementación del modelo participativo. Respecto al proceso de implementación, el primer punto a considerar son los aspectos logísticos. 1. Conformación del equipo básico. Acta de conformación equipo básico permanente. 2. Capacitación equipo básico. 3. Sesiones. Conformar equipo permanente temporal. Atención de requerimiento. 4. Lugar de reunión. 5. Citaciones. 6. Registro de temas tratados y acuerdos. 7. Registro de avances. 8. Canales de difusión. Para implementar y desarrollar el modelo de ergonomía participativa, una vez que se ha establecido el compromiso del empleador y entendido y comprendido sus dimensiones y categorías, se debe poner en práctica mediante una secuencia que implica una serie de etapas para dar orden al proceso. Esta secuencia es un flujo continuo de acciones, aun cuando es posible que ciertas etapas se superpongan o se deban redefinir. También se deben establecer y documentar los objetivos, los alcances, los participantes, sus responsabilidades y los recursos para su gestión. Puede ser que no todos los convocados se mantengan durante el tiempo que duren las intervenciones y deban ser reemplazados. Lo importante es que siempre estén representados los principales grupos de interés, considerando a lo menos al grupo participativo básico, empleador, trabajadores directamente involucrados, comité paritario y ergónomo. A continuación, se desarrollan secuencialmente las etapas que permiten ordenar el modelo participativo. Etapa 1. Formulación de la solicitud o requerimiento inicial. Etapa 2. Convocatoria y constitución del grupo participativo. Etapa 3. Capacitación del modelo participativo. Etapa 4. Formulación de objetivos. Etapa 5. Asignación de responsabilidades para cumplimiento de objetivos.
Etapa 6. Ejecución de las acciones para cumplir los objetivos. Etapa 7. Evaluación de resultados finales. Etapa 1. Formulación de la solicitud o requerimiento inicial. Como punto de partida, debe existir una solicitud o requerimiento que gatille el proceso participativo, la que debe considerar los recursos disponibles, tanto económicos y materiales, como de capital humano, lo que ayudará a determinar el alcance de la intervención. En cualquier caso, el origen del requerimiento no debiera limitarse solo al cumplimiento de la normativa legal vigente, ya que puede haber intervenciones de tipo voluntarias o buenas prácticas relacionadas a experiencias que haya arrojado resultados positivos, valiosos o útiles para el bienestar de las personas, que igualmente pueden beneficiarse de una gestión participativa. Los requerimientos no deben ser vistos como una alteración a los procesos o acciones en materia de SST que las organizaciones ya estén ejecutando, por lo que la incorporación del modelo de ergonomía participativa debe ser paulatino pero constante y sostenido, hasta que sea una práctica habitual. Etapa 1. Formulación de la solicitud o requerimiento inicial. Dentro de los motivos que pueden originar un requerimiento o solicitud se encuentran, entre otros, ocurrencia de accidentes a causa o con ocasión del trabajo, presencia o sospecha de enfermedades profesionales, implementación de protocolos de vigilancia del ambiente y de la salud de los trabajadores, prescripción de medidas correctivas, matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, proceso fiscalizador desde la dirección o inspección del trabajo o desde la autoridad sanitaria, enfrentamiento de la problemática del ausentismo, detección y corrección de problemas de calidad o producción de bienes y servicios, cambios o incorporación de procesos, maquinarias y herramientas. El requerimiento o solicitud puede provenir tanto desde el interior de la organización, por ejemplo, accidentes del trabajo o problemas de producción y calidad, como desde fuera de ella, por ejemplo, desde un acto fiscalizador o desde programas sugeridos por el OAL al que esté adherida la organización. Etapa 2. Convocatoria y constitución del grupo participativo. En esta etapa se debe definir a los integrantes, respondiendo a la pregunta: ¿quiénes son necesarios de incorporar al proceso participativo? Para esto, el empleador debe generar una convocatoria clara y específica, teniendo en cuenta el tipo de requerimiento o solicitud y las responsabilidades y capacidades que tengan cada uno de los convocados a participar. Es importante tener en cuenta e incorporar la perspectiva de género, representación de grupos etarios diversos, especialmente cuando hay adultos mayores y personas en situación de discapacidad, ya que la inclusión enriquece la visión y minimiza la posibilidad de discriminación arbitraria al interior de las organizaciones. En caso de que la organización no cuente con un ergónomo, el empleador debe recurrir a su OAL, quien deberá entregar esta asistencia técnica de acuerdo con la cobertura de la Ley 16.744. En caso que el empleador decida no utilizar esta prestación, deberá explicitarlo. Etapa 3. Capacitación del modelo participativo. La incorporación de la gestión participativa requiere un trabajo inicial con fuerte sensibilización y capacitación permanente a las partes involucradas, de modo de incorporar y sostener el modelo en el tiempo sin que signifique acciones forzadas o que sea considerada un obstáculo o mayor carga para las organizaciones. Se debe diferenciar entre las acciones de sensibilización,
que implica la explicación y difusión del modelo de ergonomía participativa a todos los trabajadores y potenciales partes involucradas, y la capacitación, con contenidos específicos para aquellos que formarán parte de los grupos de trabajo participativos. La sensibilización podrá ser realizada con la colaboración del OAL, al cual se encuentra adherida a la empresa, del Comité Paritario de Higiene y Seguridad, del Departamento de Prevención de Riesgos o por medio de la asesoría de un profesional competente. Esta puede ser presencial por medio de charlas, de forma virtual y o utilizando los medios de difusión disponibles en la organización, dentro de los cuales están correo electrónicos masivos, plataformas de comunicación virtual, pantallas, póster, trípticos, etc. La capacitación del modelo de ergonomía participativa busca el desarrollo de conocimientos, destrezas, habilidades y competencias específicas de las partes interesadas, trabajadores, supervisores, comités paritarios de higiene y seguridad, expertos en prevención, empleadores ergónomos, para aportar a la prevención de accidentes y enfermedades, en conjunto con el bienestar de las personas y las mejoras en la productividad y calidad, que suponen la incorporación del modelo participativo. La capacitación debe considerar el aprendizaje para adultos, en base a la resolución de problemas, el aporte de ideas para soluciones realistas y el involucramiento en la toma de decisiones. El enfoque educativo debe estar centrado en que el participante sea capaz de construir y generar aprendizajes, asegurando que estos sean significativos, relevantes, participativos y transferibles. El Instituto de Salud Pública de Chile realizará difusión, promoción y capacitación en el modelo presentado en esta guía. Lo anterior no reemplaza ni limita la responsabilidad de los OAL, dado el rol de asistencia técnica al que están obligados a dar a las empresas, lo que incluye la capacitación. También se puede recurrir a otras entidades o profesionales competentes, dentro de los cuales se encuentran instituciones públicas, universidades, especialistas ergónomos y organismos técnicos de capacitación. Respecto a los contenidos mínimos de la capacitación, en la tabla se muestran los contenidos mínimos necesarios para la formación de quienes constituirán los grupos de ergonomía participativa. Etapa 4. Formulación de objetivos. Al momento de plantear los objetivos, se debe tener en cuenta aquellos factores facilitadores y los obstáculos para una implementación exitosa, los que pueden emerger incluso en el transcurso del proceso, por lo que es deseable monitorearlos constantemente, minimizando así la probabilidad de fracasos y la generación de expectativas que no sean satisfechas. Para dar viabilidad a las propuestas planteadas en los objetivos, se debe además tener en claro si existen los recursos necesarios que apoyen la gestión. Este punto no solo se refiere a los recursos materiales, sino que involucra también al capital humano, disponibilidad de tiempo, infraestructura, lugares de reunión, entre otros, para direccionar de mejor manera y jerarquizar, ya sea de acuerdo a costos o complejidad técnica. Es importante sostener la asignación de recursos de acuerdo a lo evidenciado en las etapas iniciales de la gestión del riesgo. Tal como se destacó anteriormente, independiente de que siempre se debe intentar el consenso entre las partes, cuando se deba dirimir, es el Comité Paritario de Higiene y Seguridad quien debe asumir un rol decisivo en la toma de decisiones. Etapa 5. Asignación de responsabilidades para cumplimiento de objetivos. Esta etapa está estrechamente ligada a la etapa de convocatoria, que define a los integrantes del grupo participativo, ya que, una vez que se ha formulado la solicitud o requerimiento inicial, convocado al grupo de trabajo, capacitado a quienes corresponda y planteado los objetivos, se debe acordar las diferentes tareas y responsabilidades en base a los conocimientos, habilidades y disponibilidad de los integrantes del grupo.
Por lo tanto, la asignación de responsabilidades se hace teniendo en vista una serie de elementos que permiten precisar las tareas específicas que desarrollarán. Esta asignación debe tener en cuenta también una adecuada y equilibrada distribución de tareas, ya que ningún integrante del grupo debiera tener la percepción de que se le ha dado una carga de trabajo mayor o que haya sido asignada a partir de arbitrariedades y sin tener en cuenta parámetros técnicos. Etapa 6. Ejecución de las acciones para cumplir los objetivos. Corresponde a las acciones propuestas y acordadas por el grupo participativo y que serán puestas en práctica. Recordando que no solo se refiere a las relacionadas al cumplimiento de la normativa legal vigente, sino que también a aquellas relacionadas al desarrollo de mejoras, intervenciones debido a problemas de calidad, ausentismo o cualquier otra de naturaleza voluntaria o asociada a buenas prácticas. Cuando se trata de la gestión de riesgos, generalmente implica el proceso de identificación y evaluación de riesgos, junto a las medidas de control y seguimiento a la efectividad de las mismas. En esta etapa, generalmente se recurre a los profesionales expertos en prevención de riesgos, a los que se les solicita estar involucrados tanto en las líneas operativas como en las líneas de mando que toman decisiones en materias de SST. Sin embargo, descargar las responsabilidades solo en dicho profesional no solo es insuficiente, sino que además es contradictorio con el modelo participativo que se busca impulsar. La gestión de riesgos normalmente está sujeta a la evaluación con métodos o herramientas contenidas en alguna normativa, protocolo o guía, las que tienen sus propios procedimientos de actuación. Sin embargo, esto no debe limitar la utilización de otros instrumentos validados, especialmente cuando se deba evidenciar riesgos o condiciones no cubiertas con los métodos de obligatorio cumplimiento. En esta etapa es importante que todo el proceso sea sustentado con un plan de trabajo, con metas y plazos establecidos, tanto para el trabajo del grupo como para la implementación de soluciones. Etapa 7. Evaluación de resultados finales. Corresponde a la fase final en donde se evalúa si la implementación de la ergonomía participativa tuvo el impacto esperado y cumplió con los objetivos propuestos. En esta etapa, el equipo de trabajo se reúne para determinar si hubo una respuesta adecuada a las demandas planteadas y se logró satisfacer las expectativas de todas las partes involucradas. Los indicadores para la medición serán aquellos determinados por los objetivos propuestos, es decir, si se buscaba mejorar los niveles de ausentismo, entonces la evaluación se basará en medir si hubo un impacto significativo en disminuir dicho indicador. Si se trata de cumplir algún aspecto normativo, el indicador será el cumplimiento de las exigencias declaradas en el cuerpo legal. Si el proceso fue exitoso, es más fácil que la organización adhiera al modelo de la ergonomía participativa. Si no tuvo el impacto esperado, entonces es una oportunidad para mejorar los aspectos negativos u obstáculos para futuras acciones participativas. A continuación, se puede observar el flujograma de decisiones para la implementación del modelo de ergonomía participativa. Como fuimos aprendiendo, el modelo cuenta con 7 etapas, una tras otra que pueden superponerse, y que en la etapa número 4, de acuerdo a lo avanzado, se puede reformular algún requerimiento o continuar con los requerimientos hasta terminar con la etapa 7. Para sostener y dar trazabilidad al proceso, es necesario documentar, por lo que se debe confeccionar un protocolo de implementación que contenga la información de cada una de las etapas que se llevará a la práctica. Para esto, se puede utilizar el anexo número 1 del modelo participativo. Además,
Se debe generar un documento resumen que sintetice los aspectos más relevantes de la intervención, destacando si se lograron los objetivos propuestos, los aspectos facilitadores y aquellos que obstaculizaron el proceso, el cual se puede utilizar el anexo número 2 del modelo participativo. El responsable de documentar y llevar las actas de las reuniones será el secretario del Comité Paritario de Higiene y Seguridad u otro que el grupo estime conveniente. Todos los documentos generados deberán llevar la identificación y firma de los responsables, empleador, trabajador y coordinador responsable del proceso. En caso de que se estén llevando a cabo programas obligatorios, se debe convocar a algún representante del OAL al que se encuentre adherido la empresa. ¡Felicidades! Ha terminado